Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta en vivo por Bravo TV. Un día de mucho movimiento político, mucho movimiento en la calle, dentro y fuera del Congreso de la Nación. Hay sesión en este momento, es una sesión que entendemos se va a extender durante la noche, no sabemos muy bien hasta qué hora, recién estábamos escuchando un poquito de lo que está sucediendo en el recinto. Recuerden que se va a tratar la emergencia en discapacidad. Hay afuera del Congreso una marcha multitudinaria, por suerte sin incidentes, como todas aquellas veces que las marchas tienen convocatorias con mucha gente, ¿no? Ahí el protocolo antipiquete deja de ser represivo en contra de pocas personas y contra los jubilados para convertirse en ordenador, cambia absolutamente la manera en que se ejerce el poder en estas marchas tan enormes. Hay que decir que se juntaron varias consignas. Tenemos por un lado los jubilados de todos los miércoles, sumado a las universidades, los trabajadores del Garrahan, las personas del colectivo con discapacidad y el aniversario del Ni Una Menos, que fue ayer, pero que decidió plegarse a la marcha en el día de hoy. Le voy a dar la bienvenida a mis compañeras, así ampliamos un poco este panorama político del día de hoy. Verónica González, ¿cómo estás, Vero? Hola, ¿cómo estás, Carmen? Sí, una sesión maratónica que comenzó con un debate en relación a la comisión para tratar la criptoestafa, que hizo demorar mucho el comienzo de la sesión y que todavía siguen hablando sobre los proyectos relacionados con las jubilaciones, con el aumento a los jubilados. Y Gabriela Delisi, bienvenida, Gaby, ¿cómo Hola estás? chicas, ¿cómo andan? Hola a todos y a todas. Sí, te sumo más colectivos que se sumaron Sí, en el dale. día de hoy. Están todavía ahí muchos de ellos, actores y Actores, sí que actrices. hubo el fin de semana un abrazo con incidentes. Sí, con incidentes. Se sumó, bueno, mucha gente de diferentes sectores de la salud. Por ejemplo, el Laura Bonaparte, los trabajadores y trabajadoras del Laura Bonaparte, también del Hospital Posadas. Hay que decir que lo mismo que está pasando en el Garrahan me está pasando en el Sí, resto de los lógicamente. hospitales que dependen de Nación. O sea, lo que están cobrando los residentes, que es un poco la lucha que vienen sosteniendo desde hace un montón de tiempo, que después vamos a hablar un poco más en extenso qué es lo que pasó hoy, porque tuvieron una reunión, un papelón, chicos, un papelón todo lo que está pasando. Pero bueno, lo que quiero decir es que bajo esta consigna de unir las luchas, esa es la tarea, Sí. empezó a armarse algo muy interesante que también está bueno empezar a analizar cómo desde abajo se va empezando a armar algo, mientras por ahí vemos que todavía la dirigencia, la oposición, no tiene forma de poder encaminar, digamos, todos estos descontentos hacia ellos mismos. Y lo mismo está pasando con la dirigencia, con parte de la dirigencia sindical. Digo que empecemos a ver esto que está pasando, estos movimientos subterráneos, por debajo de todos estos colectivos que se empiezan a unir para hacer cada uno sus reclamos, pero en definitiva diciendo, la lucha tiene que ser una sola, tenemos que unirnos, tenemos que unificar finalmente lo que significa pedir a este gobierno lo que corresponde a cada Sí, uno de entiendo ellos. que es un reclamo, que hay hoy se discutió muchísimo de por qué, por ejemplo, Ni Una Menos se unía, si se desvirtuaba o no el reclamo respecto de la seguridad de las mujeres, uniéndolo a un reclamo que en principio de lejos pareciera salarial. Y yo sí creo que hay una unidad en todos estos reclamos que nosotros escuchamos, que tiene que ver con la presencia del Estado, básicamente en general, un Estado que cubra necesidades básicas mínimas a las cuales los argentinos aspiramos. Digo, esto puede ser diferente en otros países. En nuestro país nosotros aspiramos a que la salud pública funcione bien y para eso necesitamos salarios dignos. Y aspiramos a que el Estado nos proteja y tenga políticas de alguna manera que protejan a aquellos sectores vulnerables, como por ejemplo las mujeres o los niños víctimas de femicidios. Entonces me parece que esto sí agrupa de alguna manera a todo el reclamo colectivo. Como vos decís, hay, si querés, una falta de representación política todavía de todos estos reclamos. Ayer hablamos mucho aquí en el programa de la interna en la provincia de Buenos Aires, de qué pasa, por qué siguen colándose
en el medio de los discursos de Cristina y las presencias y los proyectos de Kicillof, ese tufillo a que todavía no están de acuerdo, todavía se siguen reclamando cosas, siguen pensando en que la fecha de la elección, algo que a la gente le queda lejísimos, en un momento donde los reclamos y las urgencias son otros. Yo claramente. coincido, Carme, con lo que vos decís, porque tiene que ver con poder ejercer derechos. Es un reclamo salarial, pero también es un reclamo por una mejor salud pública, es un reclamo por una atención a las mujeres víctimas de violencia. Y vos, Gaby, mencionabas el tema del Hospital Posadas. Hay 600 residentes en el Hospital Posadas y hoy dijeron que si no se convocaba a una mesa de diálogo prontamente, para el 10 de julio falta, pero bueno, los tiempos a veces se demoran un poco, para el 10 de julio harían un paro sin guardia, que normalmente esto no pasa en el personal de la salud. Normalmente garantizan los servicios, evidentemente ya hace mucho que están intentando hablar con las autoridades, es un hospital nacional muy grande y realmente la situación que ocurre en el Garrahan no ocurre solamente en el Garrahan, sino que desnuda una situación que permea en toda la salud pública, ¿no? Sí, de todas formas, cuando dicen sin guardia, los médicos residentes no van a estar abocados a la guardia. Exactamente. Eso no significa que no vaya a haber guardias. Lo mismo está pasando en el Garrahan. Lo que intentan comunicar siempre los médicos residentes y las trabajadoras y los trabajadores del Garrahan es hay guardias, pero en casos realmente de urgencias, y siempre el exhorto es a las familias a que si ven que pueden evacuar alguna consulta médica de urgencia en un hospital o en una clínica, digamos, de menos complejidad, háganlo, porque obviamente las guardias van a estar saturadas, pero van a estar atendidas por médicos no residentes. Lo mismo imagino que debe ser en el Posadas. A propósito de eso, ya que nos metimos en el tema y ahora avanzaremos seguramente con cada una de los reclamos de todos los colectivos que están hoy ahí, entre ellos el Ni Una Menos. Pero luego hubo una reunión esta tarde mientras estaba ocurriendo esta gran marcha ahí en la Plaza de los Dos Congresos, entre varios sindicatos, entre ellos ATE, con el gobierno nacional, es decir, en realidad con representación bastante escasa, digamos, con funcionarios de tercera y cuarta categoría, ¿no? Con los residentes y con los médicos y trabajadoras y trabajadores del Garrahan no tuvieron ninguna respuesta. Ellos cuentan que simplemente esas personas que estuvieron en la reunión les dijeron: póngannos en autos a ver qué es lo que está pasando. Cuéntenme. Recién se van a noticiar de la situación. Y que conste que eso viene después del comunicado donde les amenazaban con tomar medidas, ¿no? Descuentos. Exactamente. Sí, y acusándolos de que no querían el control biométrico, de que había mucho ñoqui, ¿no? Sí. Una acusación que se revolea para cualquier entidad del Estado. Sí, y lo que te quería confirmar era que Rodolfo Aguiar hace un ratito nada más firmó un comunicado y postea un comunicado de ATE, de toda la Asociación de Trabajadores del Estado. Dice: ATE nacionaliza el conflicto del Garrahan y lanza un paro nacional de salud a partir de la medianoche. Así que bueno, obviamente a partir de esta medianoche, ATE lanza un paro en todos los hospitales nacionales. Entonces es paro nacional de la salud a partir de la medianoche. Sigue diciendo el comunicado: está claro que el gobierno de Milei no quiere resolver el conflicto del Garrahan. Si piensan que van a cansarnos, se equivocan. Vamos a profundizar todas las medidas de fuerza. Quieren hacer de la salud un negocio. Nos negamos a que los que tengan plata se curen y los que no tengan plata se mueran. Eso es parte del comunicado. Entonces la medida de fuerza se nacionaliza a partir de esta medianoche en toda la salud pública. ¿Sabes qué venía pensando varias cosas, ¿no? Para no redundar, para que ustedes que están del otro lado no escuchen 10 veces la misma información, que ya escuchamos todo. Trataba de darle una vuelta y pensar cuál es el objetivo de pisar como se han pisado los salarios en el Estado. Y es otra manera de desmantelar. Hemos hablado acá muchas veces de financiar, es desmantelar, es desmotivar, ¿no? Es desde paca a paca. ¿Para qué vas a ir a la universidad? Si ahí puedes hacer otras cosas, puedes ser trader desde tu casa con el celular.
Y escuchaba, digo, ¿por qué serías médico? Digo, ¿por qué serías médico si vas a ganar menos que un empleado de comercio? ¿Por qué invertirías, como bien cuentan todos los residentes del Garrahan, 10 años de formación, más la residencia para llegar a un sueldo máximo en el Garrahan, si todo sale bien y sos una eminencia de 3 millones de pesos, ¿no? Porque sería científico. Entonces, en la misma claro, línea, ¿no? me parece que la línea es desguazar el Estado, vaciándolo. Entonces, en la medida en que ningún profesional quiera trabajar en el Estado, en el Garrahan, en una escuela, digo, en cualquier entidad del Estado, porque los salarios son muy malos y todo empieza a funcionar mal, es todo mucho más fácil de ser vendido y privatizado, ¿no? Es más fácil desguazar algo que está funcionando mal que algo que evidentemente funciona bien, como es, por ejemplo, me parece que es lo que pasó con el Garrahan, ¿no? Chocó contra algo que tiene un consenso social suficiente como para que todo el mundo quiera defenderlo. Entonces pensaba en esto como un sistema a futuro para ir desgranando de alguna manera toda la estructura del Estado, y todo lo que para el gobierno es un gasto que no debería cubrir el Estado, que lo deberían cubrir los particulares. Pasa con discapacidad. Bueno, si el Estado brinda malas prestaciones y las prepagas no pueden cubrir las prestaciones y qué sé yo, bueno, lo harán entidades privadas, lo pagará el que lo pueda pagar y el que no, mala suerte. Que se muera el que tenga que morir, decían en pandemia, eso se Exactamente. replica bastante. Este es el topo que adentro Eso, del yo Estado iba a que va a decir eso, destruir. lo mismo, es muy Ya eficiente el topo. Sí, ya lo escuchamos. Y se recordaba en estas últimas horas también algo bastante impactante, porque pasan tantas cosas que nos olvidamos. Cuando Milei era diputado, junto con Victoria Villarroel, que eran los dos únicos diputados de La Libertad Avanza, este incipiente partido político que ahora gobierna, que es oficialismo, se votaba en diputados una ley para la detección temprana de las cardiopatías congénitas. Sí, sí, ¿Ustedes sí. recuerdan esa entrevista que Sí. dio Milei a Diego Shakeman. Shakeman en TN? Que le preguntaba eso, decía, bueno, pero estos son, digamos, son bebitos recién nacidos, digamos, es un Es algo que se gasto. puede evitar. Claro, es un gasto, eso Es es un un gasto. gasto y quedó ahí trabado en esto, es un gasto que no, ¿por qué todo el mundo tiene que pagar eso? Esto es un gasto. Bueno, me parece que no está tan alejado de eso, digamos, lo que vos estás diciendo, claramente es así, hay una, Claro, pero una hay clara algo más, intención hay de algo ir más. destruyendo. Yo lo que creo es que hay un objetivo posterior, porque en principio está planteado como un escollo a resolver. Es decir, bueno, aguanten, cobren poco ahora. Yo sé que son médicos excepcionales, aguántense que este ajuste en algún momento va a terminar y esto va a funcionar porque nosotros tenemos que garantizar el déficit cero para cotizar en la Bolsa Internacional, pedir préstamos, van a llevar las inversiones y todo lo que... No, pero eso se es supone- si hubiese Está una bien. concepción de que debieran cobrar más. Yo creo que él... Claro, no, por eso te digo, yo ellos creo- no creen que tienen que cobrar más. Ellos creen que todas las personas que quieran cobrar más se tienen que ir a lo privado y si no, bueno, bánquense ganar 2,50 pesos. Claro. Eso es lo complejo. Justamente, bánquense, si están ganando 2 pesos por 50, Y sí, será por elegir algo trabajar será. en el Estado. Y además, te vuelvo a repetir, es otra manera diferente de desguazar, de desangrar de alguna manera las entidades del Estado que funcionan bien, ¿no es cierto? Alejando a cualquier profesional que quiera dedicarse a esto. Por eso me parece que Lo hay que algo pasa más... que para ellos no funcionan bien, porque desde el momento que son un gasto, entre muchas comillas, porque obviamente no es la concepción que nosotras tenemos, no funcionan bien, porque lo único que pesa es el Excel, el debe y el haber, lo que entra, lo que sale y punto. Digamos, ese es Exactamente. el único análisis. No hay ninguna concepción de si algo sirve, si no sirve, si la población lo necesita, si es algo, si es un servicio esencial. Digamos, la palabra trabajo esencial la escuchamos para impedir el derecho a huelga, no porque algo sea un servicio que hay que garantizar desde el Estado porque es beneficioso para la población. Desde ya. Y pensaba también en esto mismo que veníamos conversando hace un rato, en la crisis de representatividad, y cómo surge una nueva expresión política. Así como surgió el Ni Una Menos, el Ni Una Menos es un movimiento. Es un movimiento de un montón de mujeres y de hombres también. Hay hombres que apoyan estas batallas, estas reivindicaciones,
de diferentes extracciones políticas. Digo, nadie le pregunta a los participantes de las marchas, ni una menos, a quién votás, a quién querés votar, cuál es tu partido, ¿no? Cuál es tu representación política. Sí hay un movimiento en torno a algo que consideramos todos que debería ser un derecho consagrado, ¿no es cierto? Y esto es una nueva expresión de hacer política, donde para mí se sostiene uno de los lemas del feminismo, que es histórico, que es que lo personal es político, claramente, cuando te pasa a vos, cuando le pasa a la sociedad, esto es político. Yo no digo que sea apolítica, ¿eh? Digo, ¿cómo? Cuando los partidos dejan de ser representativos, los partidos oficiales, cuando los sindicatos dejan de canalizar los reclamos de la sociedad encuentra paralelamente en colectivos, en movimientos, maneras de expresar este tipo de reclamos, que me parece que es lo que empezamos a transitar ahora, donde hay muchas personas que se pueden poner de acuerdo en pos de un objetivo común y reclamarlo de esa manera. Me parece que es muy sano, me parece que es hasta esperanzador que suceda de este modo, más que neciamente ir atrás de un partido defendiendo o ir en contra de todo lo que defiende o va en contra de ese partido sin poner un poco la cabeza. Tenemos una comunicación, estamos comunicados con Dani Gasparini. Laura, sí. Buenas tardes, Dani, ¿cómo te va? Hola Carmela, hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida. Ella es integrante del Observatorio Mumalá, que vienen siguiendo todas las cuestiones relacionadas con la violencia de género hace muchísimos años. Si querés contarlo vos más largo, pero digo, fue muy difícil este camino porque no había estadísticas oficiales, entonces se empezó a buscar desde estos nuevos colectivos, de estas nuevas asociaciones, poner en números esta problemática para mostrar que no era una cuestión de la vida privada de las mujeres o de las familias, sino que era una problemática social. ¿No es así, Dani? Sí, y voy a retomar algo que dijiste Dale. recién y me pareció excelente, que es la famosa frase que venimos usando desde los movimientos feministas de Kate Millett, que es lo personal es político, ¿no? Y cuando justo viene con mucho anclaje esa frase acá, porque cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de este tipo de problemáticas, estamos hablando de problemáticas sociales, no problemáticas individuales, ¿no? Se intenta una y otra vez reducir esto al ámbito privado, a cuestiones individuales. Muchas veces, digo, yo soy psicóloga y muchas veces me encuentro con personas que te dicen, bueno, pero el violento es un enfermo, y no lo es. Digo, quiero expresar que es un hijo sano del patriarcado, como venimos diciendo también, y lo que observamos es que sí, por supuesto que esto tiene un impacto en la salud integral, en la vida de las mujeres, pero empieza por ser una problemática social, que antes del 2015, en nuestro país, antes del primer Ni Una Menos, estaba muy invisibilizada. Claro. Bueno, es que no estaba contabilizado esto que yo te digo, este trabajo que han hecho ustedes, que ha hecho el Observatorio de Lucía Pérez, digo, de empezar primero, si querés, con registros periodísticos, a contar, che, bueno, ¿cuántos son? ¿Cuántos hay? Empezar para poder mostrar que realmente era un número significativo, que no es, un crimen pasional, que era el título que se le ponía antes, perdido por allá, y que daba como todo el morbo, sino, che, mirá, estamos contando que esto pasa todos los meses, cada vez más, cada 15 días, tiene las mismas características. Había que empezar a juntar todos esos datos. Exacto, porque además es la forma de demostrar de que esto es una realidad, ¿no? De no negarla, de no invisibilizarla. Si no hay estadísticas, no hay formas de prevenir las violencias por razones de género, no hay formas de prevenir los femicidios. Digo, acá detrás de cada uno de estos 2.590 femicidios que lamentamos contabilizar desde el primer Ni Una Menos, desde el año 2015 hasta la actualidad, hay un montón de mujeres, ¿sí?, que fueron además víctimas de violencia psicológica, sexual, económica, física, y que lamentablemente han terminado en la mayor expresividad de la crueldad, que es el femicidio, ¿no? Pero además de esto, hubieron 2.647 intentos, ¿sí?, de femicidios. Es decir, que hay un femicidio, ¿sí?, cada 2 intentos. ¿Sí? Entonces, todas estas estadísticas sirven justamente para visibilizar que es una problemática social y que tiene que tener atención estatal, ¿sí?
Pues es que una de las cosas, yo uso un ejemplo muy sencillo. Yo trabajo en programas de panel de televisión, donde a veces me es difícil explicar de una manera sencilla y rápido algo muy puntual. Entonces pensé mucho, digo, ¿cómo metés el tema? ¿Cómo lo metés rápido? Y bueno, esto es como la desnutrición infantil. Porque me decían, bueno, porque todo es violencia y porque estos homicidios son diferentes a los otros homicidios. Y mira, es como la desnutrición infantil. No significa que la desnutrición esté bien en general, está toda mal. Ahora, la desnutrición infantil tiene características particulares. Y para combatirla, para estudiarla, para medirla, hay que ir a esa porción de la población específica. Bueno, los homicidios son terribles todos, iguales de malos, son todos malísimos. Ahora, el femicidio tiene características particulares que para poder prevenirlo, que para poder trabajar sobre eso, tenemos que estudiarlo específicamente. No es que porque vos estudies una cosa o estés en contra de una cosa o luches por esto, estás en contra de otra u otra cosa está bien, como la desnutrición. No está bien la desnutrición en gente mayor, pero la desnutrición infantil tiene características propias. Acá, Gabriela, te quiere hacer una pregunta. Sí, en base a eso, Dani, ¿cómo estás? Me interesa que profundicemos un poco en esta cuestión específica que está intentando hacer este gobierno, particularmente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero digamos, todo digamos, el ecosistema que rodea al Poder Ejecutivo, que es esto de, más allá de lo que nos impactó a todos, que fue ese discurso de Davos tratando de deslegitimar la figura de femicidio, tratar de ubicar a los femicidios como un problema de inseguridad. Entonces, me interesa que por ahí desarrolles un poco, Dani, ¿por qué no? ¿Por qué es importante el tema de la estadística, de entender que más del 60% de las mujeres mueren en manos de sus parejas de o conocidos, exparejas, en sus casas, dentro en sus de trabajos? sus casas? Bueno, a ver, obviamente que el gobierno nacional tiene un discurso que es negacionista de las violencias de género, de los femicidios, y somos las feministas desde los diferentes ámbitos, ¿no? Los estudios de género, desde las luchas sociales, que intentamos ponerle nombre a las cosas porque es necesario nombrarlas, porque si no es todo lo mismo, y no es todo lo mismo. ¿Sí? Si nosotros hacemos contamos los homicidios que hay, ¿sí? Y hacemos una comparación, por supuesto que van a ser inferiores a los femicidios que hay. Y acá estamos hablando de una problemática que es social y que tiene como basamento las desigualdades estructurales de género. ¿Esto qué significa? Que acá el femicidio es la punta del iceberg, ¿sí? Lo más visible, la expresión más cruel de la dominación de género. ¿Sí? Acá hay una desigualdad que es estructural. Nosotros somos sujetos sociales, ¿no? Nosotros nacemos en culturas que nos forman, que nos dicen, bueno, vos sos una nena y vas a ser una persona sensible, vas a estar en el ámbito privado, vas a aprender a cocinar, a atender a tu marido, a tener la función de tener tus hijos, y te desarrollás pensando que eso es lo que está bien. Y el varón está en el ámbito público, ¿sí? Y se lo forja, ¿sí? Para estar en la función productiva, para estar con competencia, mostrando fuerza, poder, ¿sí? Esto es una realidad. Nosotros nacemos en sociedades que nos forman de manera desigual, ¿sí? En nuestras características y en nuestros roles y funciones. Está bien, vos lo que estás intentando, digamos, exponer es que acá hay una profunda raíz cultural, digamos, en esta cuestión, que es imposible poder, digamos, encasillar a los femicidios, digamos, como un problema de inseguridad más que es lo que vemos que están intentando hacer. Es que no es un problema de inseguridad, es un problema social, es una problemática social que tiene que ver con la desigualdad estructural de género y que tiene la raíz y la gesta en la misoginia, que es el odio de género, el odio a las mujeres y a todo lo femenino. Ese odio no es ni innato, ¿sí? Ni es, y es totalmente evitable, ¿sí? Nadie nace odiando a una mujer, se consolida así. Te pregunto, Dani, porque estamos justamente conmemorando estos 10 años, si ves, yo sí los veo, pero me interesa escucharte a vos, avances desde aquel Ni Una Menos de 2015, del 3 de junio de 2015 hasta ahora, y en todo caso, si en este último tiempo estás viendo algún retroceso. Sí, bueno, a ver, hubo muchos avances, ¿sí? Desde el 2015 hasta acá pudimos, muchas organizaciones
agruparnos, hacer estadísticas mes a mes, digo, desde Mumalá, lo hacemos con mucho sacrificio y con mucho amor también, ¿no? Porque entendemos que de esta manera se visibiliza y se previene también de alguna forma y se pone en agenda pública. Después, por suerte, tuvimos la posibilidad de que hayan estadísticas oficiales en la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Que bueno, creo que los últimos años dan un promedio de entre 250 y 255 femicidios, pero son causas judiciales, ¿no? Y es año a año. Entonces, digo, necesitamos estadísticas que sean mes a mes también para poder visibilizar. Tuvimos avances en materia legislativa, incluso se han profundizado las leyes y se han incorporado nuevas formas de violencia por razones de género, como por ejemplo la violencia digital, que es algo que es de coyuntura y que antes no estaba evaluado, por ejemplo, el ámbito digital como un ámbito de violencia de género más, y realmente hoy por hoy es un ámbito donde principalmente pasa mucha violencia de género, mucho odio de género, y lamentablemente la sufrimos casi todas las mujeres que estamos en el ámbito público. Avanzamos con el aborto legal, seguro y gratuito, la decisión sobre nuestros cuerpos, pudimos dar un montón de otras discusiones, digo, hubo muchísimos avances y por supuesto tuvimos un ministerio de mujeres, géneros y diversidades, ¿no? Digo, más allá, digamos, de lo que faltó, que creo que fue bastante, sobre todo a nivel presupuestario, me parece que tener un ministerio que piense políticas públicas especiales y específicas para los sufrimientos que tenemos como mujeres y disidencias, no es lo mismo que no tenerlo, ¿no? Sacarlo, dejarlo de lado es negar básicamente que todas las mujeres pasamos por situaciones de violencia alguna vez y ponernos en riesgo, que eso creo que es uno de los principales retrocesos que tenemos en esta era de Milei, que es básicamente negar las violencias de género, negar los femicidios y poner en riesgo a las mujeres, las niñas, las ancianas, las adolescentes de todo nuestro país. Dani, te hago dos preguntas. Una es de esta estadística que ustedes hicieron de los femicidios desde el primer Ni Una Menos. ¿Qué datos tienen en relación a niños, niñas y adolescentes que han quedado sin sus madres? Y en este sentido, ¿cómo ves vos la implementación actual de la ley Brisa? Y también consultarte, vos hablabas de la violencia digital. Un poquito pensaba en qué análisis haces vos en relación a cómo está creciendo la violencia digital y cómo esto permea especialmente en mujeres, y niñas y adolescentes. Bueno, en principio nuestras estadísticas indican que 2.788 niñeces y adolescencias quedaron sin su mamá, ¿sí? 61 de esas mujeres estaba embarazada, ¿sí? Esto también es grave porque no hay aplicación de la ley Brisa. En el último tiempo, en el último año, no hay registros de que la ley Brisa haya sido aplicada. ¿Querés contar de qué se trata la ley Brisa para el que no tiene idea? Exacto, es un acceso a derechos de niños, niñas y adolescentes que son hijos de víctimas de femicidio, que eso tiene que ver con diferentes políticas económicas y de resguardo, acompañamiento de Estado para esas niñeces que injustamente se quedaron sin su mamá. Esto, a ver, ¿por qué existe, no? ¿Por qué existe la ley Brisa? ¿Por qué existe la ley 26845, que es para prevenir y erradicar las violencias de género? ¿Y por qué se pide que el Estado tenga participación e intervención? Porque el Estado básicamente no pudo evitar esto, que es una problemática social, ¿no? Y que le compete al Estado reparar lo que no pudo evitar. Entonces es muy importante que esas leyes, que esas políticas públicas que están ahí, que se aprobaron y que supuestamente se reglamentaron, funcionen, porque es muy importante, porque las niñeces atraviesan diferentes etapas psicoevolutivas muy especiales, están en una etapa de especial vulnerabilidad, y perder a su mamá en estas condiciones, donde sabemos que la mayoría de los femicidas son los padres de esos niños, y además la mayoría de los
femicidios son básicamente en las viviendas de las víctimas, es muy importante que esté este acompañamiento, que bueno, evidentemente en el último tiempo no está. No tiene presupuesto. ¿Sabes qué recordaba, Dani? Ahora sigue, porque le hiciste una pregunta larga, pero Sí, no, yo recuerdo que fue paradojal el caso Arce, que lo deben conocer, no sé si lo recuerdan, que fue anterior a la ley Brisa, donde además la patria potestad quedaba a cargo de ese padre femicida, porque no se consideraba que haya sido violento, a menos que se hubiera comprobado, un padre que mata a la madre no necesariamente es violento con sus hijos. Como si no fuera violento en sí mismo el haber matado a la madre. Claro. ¿No es cierto? Digo, había un concepto tan disociado arcaico, sí, de una cosa con la otra, bueno, que eso también viene a mostrar la ley Brisa. Bueno, es violencia contra la infancia matar a la madre. Y decir también que la ley Brisa en el caso de personas con discapacidad, que sean hijos e hijas, se extiende mientras la persona necesite ese apoyo, ¿no? No queda solo cuando es niño, niña y adolescente, ¿no? Totalmente. Y además son víctimas vinculadas, ¿no? Exacto. Están viviendo en un ambiente violento permanentemente, donde, bueno, ustedes saben que la violencia física es la más visible, pero después está la violencia psicológica que atenta contra la autoestima de esa mujer y contra, básicamente, bueno, todo su ambiente, ¿no? La isla, bueno, realmente es muy nociva la violencia psicológica, el daño que produce a la integridad de la mujer, y esto afecta fuertemente. Y de los hijos, sí, que conviven en ese clima, claramente. Gaby. Dani, perdón, Sí. perdón. Me faltó, Dani, faltó la pregunta en relación a la violencia digital. Bueno, mira, ahí da para largo para hablar, y cuando quieran me pongo a disposición. Yo vengo trabajando hace mucho tiempo con situaciones de grooming, de trata de personas, de explotación sexual virtual, de adulteración de imágenes de mujeres y niñas con inteligencia artificial. Realmente es muy grave y muy preocupante cómo ha avanzado la violencia digital, desde las expresiones más odiantes en los medios digitales, plataformas virtuales, redes sociales, donde se producen situaciones desde ciberbullying a sextorsión, ciberacoso y otro tipo de situaciones altamente, bueno, dañinas para las mujeres, hasta, bueno, situaciones donde observo casos de grooming, donde hay abuso sexual virtual, situaciones de explotación sexual virtual, trata de personas. Realmente es muy exponencial el riesgo del odio de género y la violencia digital que se está dando en las redes sociales, y realmente hay muy poca información y hay muy poca regulación, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es inteligencia artificial no está regulado, no hay una preocupación, o sea, como es mercado puro, o sea, digo, acá se termina mercantilizando todo y hasta las personas, ¿no? Sí, te pregunto ahora, Dani, te voy a meter en un debate. Vamos. Sí, dale. Y por ahí puede ser bastante intenso, porque vos sabés que ayer hablaba con una de las pioneras y organizadoras del Ni Una Menos, y me decía algo que me dejó pensando. Digo, bueno, vamos a trasladar esto porque feminismos hay muchos, organizaciones feministas también hay muchas, entonces te consultó. Ella hablaba acerca de también la idea de empezar a revisar algunas cuestiones que pasaron, digamos, desde aquel momento hasta ahora, digamos, con el avance del feminismo. Hablaba de la cultura de la cancelación. Me interesa pensar si se puede, y no sé si esto se puede hacer a puertas afuera, digo, empezar a rever algunas cuestiones, o te parece que no, digamos, No, que sí. está bien. No, hay que rever un montón de cosas. Primero, ¿a quién le hablamos? Porque a veces las feministas hablamos como si todos fueran feministas o antifeministas, ¿no? Entonces partimos de una base equivocada, ¿no? Todavía falta mucho por discutir, por entender. O sea, cuando ustedes me preguntaban esto, bueno, ¿por qué no es un problema de seguridad y por qué sí es un problema social? Yo hablaba de cosas básicas, que es como crecer en ambientes y en culturas donde nos forman de determinada manera, que nada es
sin intención, ¿no? Atrás de eso hay privilegios de unos pocos en detrimento de derechos de la mayoría. Entonces, acá, tenemos que pensar la perspectiva de género y el feminismo y los debates feministas también desde una mirada interseccional. ¿Esto qué significa? Que esto nos atraviesa como sociedad, no importa el sector social al que pertenezcas, si sos profesional o no, si sos laburante o sos desocupada, tengas 10, 7 años, 15, 40 o 80 años, esto nos atraviesa como sociedad y es un debate que nosotras no podemos darlo sin pensar en hablarlo, por ejemplo, con los varones, por ejemplo, ¿no? Sí, sé que muchas feministas y muchos feminismos no piensan por ahí como pienso yo. Yo creo que las masculinidades hegemónicas también hay que discutirlas porque también les han enseñado a los varones a que no pueden llorar, a que no pueden estar sensibles en público, a que si ayudan en la casa o hacen tareas del hogar son pollerudos, o dominados o gobernados. Sí, ya el concepto de ayudar en la casa, ¿no? Cuando son tareas compartidas que son responsabilidad de ambos. Pero el tema es que si a vos te enseñan que todo eso, toda la libertad o independencia que pueda tener una mujer, atenta contra tu virilidad, ¿entendés? No pueden dejar de percibirlo como un ataque. Y no por eso estoy justificando la violencia, ¿eh? Digo, bueno, hay que deconstruir en conjunto. Sí, totalmente. Que se ve afectada su virilidad, o sea, habla de cómo impacta psicológicamente en el varón que una mujer esté empoderada, ¿no? O sea, no debería pasar esto. Claro. Lo que pasa es que siempre estuvieron del lado de los privilegios, entonces perder sus privilegios los incomoda, los desestabiliza, ¿no? Recién hablábamos de las tareas. Pero yo no sé si son solo privilegios, yo te lo discutiría. Es el lugar que se supone que tenés que tener. No son solo privilegios, privilegios en el sentido del poder económico, de la órbita de la capacidad de tomar decisiones. La capacidad de tomar decisiones, sí. Pero digo, finalmente cuando vos te construyen para hacer una cosa que no podés ser o que no encontrás dónde ser y que ni siquiera te queda cómodo, pero que es lo que se espera de vos y chocás con eso todo el tiempo, ¿entendés? Finalmente... tampoco es una persona que se autoperciba y que tenga privilegios. Es una persona que está sufriendo. No te hablo en el caso de un femicida, de un violento. Te hablo de cómo se construyen una masculinidad que también es muy incómoda. Sí, y mira, con eso que decís me parece interesante porque si ustedes observan, ¿no? Por ejemplo, los gimnasios, no están observando chicos por ahí de 12, 14 años haciendo musculación, tratando de sacar músculo. Sí. Bueno, eso es el claro ejemplo de cómo les afecta no ser parte de lo que se espera de ellos, ¿no? De ser un chico con músculos, estereotipado, ¿no? Hegemónico. Entonces, me parece que hay que empezar a discutir esto, por eso es la ESI, la educación sexual integral, es tan importante, ¿no? Para discutir desde estas cuestiones hasta, no sé, grooming, ciberacoso, todas las cosas de ciberbullying, todas las cosas que pasan en la niñez y que van pasando y que eso va convirtiendo en sujetos adultos que después responden como responden, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que el debate hay que darlo integralmente y hay que darlo hacia todos los sectores de la sociedad, ¿no? Por eso estuvo bueno hoy que movilizáramos con otros sectores de la sociedad también, porque tampoco nos podemos pensar por fuera de lo que le pasa a una mujer anciana, a una profesional, una trabajadora, una persona que vive en un barrio. Mira, les cuento algo, 2 cositas re interesantes. Se me acercaron en la marcha 2 mujeres. Una... pidiéndome ayuda porque estaba muy abatida con todo lo que estaba pasando en el Garrahan, porque su hijo está en el Garrahan y está esperando una prótesis, ¿no? Entonces ella tenía miedo que todo esto, o sea, la termine perjudicando, el de financiamiento y demás, ¿no? Y perjudicando a su hijo, ¿no? Y otra chica que se acercó a preguntar si lo que le pasaba era violencia, ¿no? Y digo, ¿qué pasa que no pueden acercarse a una institución que las escuche, que las contenga y que las acompañe? O sea, vienen a una movilización a pedir ayuda o pedir escucha, ¿no? Tan básico como que las escuchen. Entonces, ahí es donde vos decís, bueno,
hay que salir más a la calle, escuchar un poco más, no quedarse enfrascado en el pensamiento propio, en lo que yo estudié, en lo que yo creo, escuchar, intercambiar. Yo hablo con gente grande, varones adultos, jóvenes, adolescentes, y es sorprendente todo lo que sale, ¿no? Y Desde ya. todo lo que falta, todo lo que falta, pero para eso creo que para dar los mejores debates y para realmente avanzar como sociedades hacia algo mucho más superador, para no perder nuestras conquistas y para avanzar por los derechos que nos faltan, hay que escuchar un poco más y estar un poco más abiertos. Dani, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Por favor, buenas tardes. Dani Gasparini, ella es representante de Mumalá. Vamos a seguir ampliando, vamos a seguir hablando del tema. Es uno de los principales temas del día. Porque nació Ni Una Menos, porque se sostuvo, porque se mantuvo durante muchísimos años y porque muchos derechos que parecían ya adquiridos empiezan a ser cuestionados hoy cuando son desfinanciados. Hablábamos recién, por ejemplo, de la ley Brisa, de cómo no se cumple algo tan básico como que el Estado esté presente en la vida de aquellos niños que en general tienen a su padre preso y a su madre muerta, ¿no? Que la sociedad, que el Estado esté para apuntalar la vida de esos chicos. Tenemos el Meet en un ratito. En un ratito vamos a seguir hablando de esto. Y hay que tener en cuenta que seguramente ahora cuando podamos tener a una nueva entrevistada, que vamos a seguir hablando del tema porque amerita, porque además había salido un poco de agenda, no sé si coinciden chicas, pero todo este último tiempo... Bueno, la economía, a ver, la emergencia económica, los temas económicos han tapado... Sí, todo, absolutamente todo, temas. pero además, digamos, cuando se habla de las barbaridades que dice Milei y toda su... En relación a este tema también, gente, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, en relación a cuestiones de género, digamos, que son mucho más profundas de todas las pavadas que vemos y que circulan. Digamos, tiene que ver con, discúlpame, con el desmantelamiento de una cantidad de programas que siguen el mismo camino, con la misma estructura de lo que vos hablabas, Carmen, que es empezar a desfinanciar, a ahogar. Y no es que lo cierran, pero termina desapareciendo. Claro. ¿No? Ese es el modus operandi de lo que estamos viendo, digamos, programas destinados a asistir a mujeres víctimas de violencia que este gobierno, el gobierno de Javier Milei, fue desfinanciando, ahogando, hasta finalmente hacerlos desaparecer. Seguramente ahora vamos a poder avanzar con esto, pero no hay organismos del Estado, hoy por hoy no hay organismos del Estado que, digamos, puedan conducir... Bueno, la Fiscalía de la Mujer sigue funcionando bien. El problema que tiene la Fiscalía de la Mujer es que no da abastos. Necesita plata para más personal, para capacitar. Sí, el 144 también sigue funcionando, pero cada vez con menos gente. Pero, por ejemplo, la Fiscalía de la Mujer funciona bien ¿por qué? Porque tiene un abordaje integral. Va una mujer a la Fiscalía de la Mujer, espera entre 7 y 9 horas que la atiendan, mínimo. Esto funciona así, lamentablemente, pero si vos te escapaste de tu casa, vas con tus pibes... Tiene un grupo, tiene un lugar para que el chico juegue, alguien lo va a mirar mientras vos vas a declarar, te va a atender un abogado, un asistente social, una psicóloga. Digo, hay una mirada integral sobre esa mujer que se acerca. A la fiscalía. Hay que llegar a la fiscalía, y no dan abasto, no dan abasto. Una vez que llegas a la fiscalía es un camino que recién comienza, digamos, después tiene muchísimos pasos a seguir. Y no todas las mujeres están en condiciones de seguir esos pasos y no siempre el Estado está aportando lo que tiene que aportar para sacar a esas familias del peligro. Es que me parece que lo interesante que tenía el Ministerio de las Mujeres, con todas sus fallas, que las tenía y muchas, es el abordaje territorial, que me parece que es fundamental. Porque vos primero, para salir de una situación de violencia, tenés que identificar que te están violentando, que no es fácil. A mí me agarraba escalofríos cuando recién Dani contaba esto de una chica vino a preguntarme si lo que le pasaba era violencia. Y por ahí parece una pavada, pero no es una pavada, es un montón. Y después hay que ver dónde pedir ayuda. Yo hoy pensaba, chicas, cómo surgió el Ni Una Menos, ¿no? Que me parece que me parece que es un detalle importante. Ante tantas muertes de Ángeles Rawson, de Lola Chognalés, de Melina Romero, de Araceli Ramos, de Kiara Páez, que fueron abordadas de manera incorrecta en los medios de comunicación entre 2013 y 2015, donde las familias tenían que ver
un montón de imágenes tremendas, donde se acusaba a las familias, donde se daba un abordaje tan complejo de los medios de comunicación, donde se juzgaba a la víctima. Y bueno, surgió una primera iniciativa que fue una lectura pública en la Biblioteca Nacional con familiares y también pensaba en los 5 puntos que habían surgido como demanda en el primer Ni Una Menos. Y pensaba cómo estamos ahora en relación a estos puntos, ¿no? El primer punto era la implementación de la ley para identificar, sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres, la 26485, el patrocinio gratuito, la creación de un registro nacional de femicidios, el monitoreo de medidas cautelares para evitar situaciones de violencia de género y la implementación de la educación sexual integral. Esos eran los 5 puntos que pedíamos hace 10 años con el primer Ni Una Menos. Y la verdad que pensaba, digo, sí, hay avances, pero qué triste cuánto se retrocedió, que todavía tenemos que volver a discutir si realmente se sostiene el femicidio como figura, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Y esto de las dificultades de la atención a mujeres víctimas de violencia y a familias, a los que niños. se retrocedió y que de todas maneras tampoco estaba resuelto. Digo, cuando vemos las estadísticas de los femicidios, cuando hablamos de un femicidio cada 31 horas, ahora vamos a seguir hablando del tema, más allá de que el Ministerio hoy sale a decir que bajaron los femicidios y esta estadística que presenta el Ministerio de Seguridad, para quienes que seguimos no sabemos el tema, de dónde la obtienen. Sabemos que lamentablemente es una cifra que no baja. A pesar de que hubo políticas, a pesar de que hubo escucha, a pesar de que hubo un ministerio, sigue faltando muchísimo trabajo y muchísimo más para evitar por lo menos los desenlaces fatales, ¿no? Ni hablar de todo lo que sucede en el medio. Tenemos a Agustina Rossi en comunicación. Buenas tardes, Agustina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bienvenida. Ella es investigadora del área de políticas de ELA y especialista en violencias por motivos de género. Bueno, acá estamos hablando del tema en general, en particular. Recién mencionaba acá mi compañera Verónica todo lo que falta y lo que se retrocedió. ¿Qué opinión tenés vos? Bueno, antes que nada un saludo a Vero, que bueno, nos conocemos de trabajar en otras instancias, así que hola Vero, ¿cómo estás? Hola, Gus. Qué bueno encontrarte acá. Bueno, la verdad es que sí, este aniversario de los 10 años del Ni Una Menos nos encuentra en un momento de mucha amenaza, ¿no? A los logros que hemos sabido conseguir en este último tiempo. Recordemos que hasta hace 10 años todavía se hablaba de crímenes pasionales, en los casos de femicidio, que todavía se culpaba a la víctima o nos señalaban a las mujeres como culpables según la vestimenta que tuviéramos. Provocadoras. Exactamente, no era responsabilidad nuestra si nos habían abusado, si nos habían violentado. Eso parece que fue otra vida, pero realmente 10 años es muy poco tiempo. Entonces, me parece importante empezar poniendo en valor todo lo que hemos logrado de construir respecto a cómo se entendía la violencia de género y cómo se hablaba de la violencia de género. Hoy podemos hablar de femicidios. Hoy tenemos una palabra que nos permite denominar a ese tipo de violencia extrema que no se da en cualquier situación, sino que se da en un contexto de violencia, en un continuo de violencias que el Estado no supo atender a tiempo y por ende terminamos teniendo a una mujer o a una persona travesti trans o a una lesbiana, como es el caso de ayer, que tuvimos un lesbicidio, ¿no? El 3 de junio. Entonces, esos hechos que no son hechos aislados, lamentablemente, tenemos un femicidio cada 39 horas en Argentina. ¿Qué opinas de esta cifra que dio a conocer el Ministerio de Seguridad de que estaban bajando los femicidios? Bueno, es muy tendencioso hablar de subas o bajas de femicidios cuando realmente no ha habido cambios significativos. Si una mira los 11 años que se han reportado los femicidios por parte de la Corte Suprema de la Nación, no hay cambios significativos, ni para mejor ni para peor. Entonces, realmente lo que está haciendo el gobierno es generar confusión. Por un lado nos dicen que el femicidio no debería existir como figura y amenazan con quitarla. Por otro lado nos hablan de homicidios, que homicidios no es femicidio, es
apuntar, digamos, es hablar de datos distintos, pero ellos quieren hacerlo pasar como si fuera todo lo mismo, y no lo es. Y luego hay que reconocer que en estos 10 años no han bajado significativamente los femicidios. Antes, en el 2023, hubo 250 femicidios directos. En el 2024 hubo 228. Hubo menos casos, pero es ínfima la diferencia. Sí, claro, no podemos estar contando de a uno, digamos, uno tiene que mirar, tiene que tener un abordaje un poco más exhaustivo de la cuestión y, digamos, y ver, digamos, cómo seguir profundizando. Es algo, como lo decíamos antes, totalmente atravesado por una estructura cultural que va a tardar mucho en ir modificándose, en tanto y en cuanto siga habiendo programas del Estado, con un Estado presente. Y en ese sentido te pregunto, porque sé que se desmantelaron más de 10, 12, 13 programas, ¿no? Digamos, vinculados a la problemática. E incluso te pregunto, Agustina, hubo un informe muy alarmante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? De este último, de lo que pasó en este último 2024 en la Argentina. Sí. Por primera vez en 4 décadas no contamos con un organismo nacional rector de políticas y todas las políticas que existían, muchas que venían previo al Ministerio de Mujeres, hoy no están funcionando. Como mencionabas antes, hay programas que han sido eliminados oficialmente, que ya han avisado que están cerrados y que no funcionan, y hay otros programas que de hecho no están funcionando. Por ejemplo, el programa Acompañar. Programa Acompañar, que era un apoyo económico para mujeres y diversidades que se encontraban en riesgo alto o altísimo, porque esto también hay que aclararlo porque se genera mucha confusión. No era para cualquier persona, era para aquellas personas que estaban en riesgo su vida por la violencia que sufrían. Ese programa, hoy en los hechos, no funciona. Claro. Nosotras tenemos un estudio donde hablamos con referentes de las distintas provincias para saber cómo estaba llegando el programa y lo que nos dicen es que no se están dando altas desde el año pasado. Claro, Entonces, y las provincias tampoco digamos, imagino que algunos distritos sí, otros no, pero no sé si tenés información, si, digamos, recogen, digamos, ese programa algunas provincias, digamos, como para suplir la falta, digamos, de una política a nivel nacional. sí, hay muchas provincias que tienen sus programas propios que articulaban con los programas de nación para poder dar una respuesta más integral, ¿no? Y una respuesta más contundente a las situaciones de violencia. Hoy estas provincias sostienen sus programas con mucho esfuerzo, porque también recordemos que a las provincias se está ahogando los recursos que reciben, entonces es muy difícil que puedan mantener estas políticas. Pero hay provincias que efectivamente siguen teniendo programas destinados a atender la violencia. Pero lamentablemente con el corrimiento del Estado Nacional tienen menos dispositivos, menos recursos y llegan también a menos localidades. Claro. Lo que estamos viendo cuando se retira el Estado Nacional, que debería ser el faro, la guía de establecer el piso de las políticas en todo el país, lo que estamos viendo es que las provincias que no tengan gobernantes o un Estado comprometido, su población está más dejada a la deriva, digamos, ¿no? Entonces se agravan también las desigualdades en el país. O sea, para que quede claro esto, estamos asistiendo a un momento en la Argentina que por primera vez, según tus palabras, Agus, en 40 años prácticamente no queda ningún organismo del Estado que pueda, digamos, hacerse cargo o regir, digamos, políticas que estén vinculadas al género. Y en ese sentido te pregunto si esto es tan alarmante que el informe es el que surge de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está poniendo la mirada en qué está pasando en la Argentina. Sí, exacto. De hecho, nosotras, ELA, junto a otras organizaciones, tuvimos una audiencia en la CIDH, en la Comisión Interamericana, el año pasado, donde fuimos a presentar los datos que tenemos del desmantelamiento de las políticas de género
y el impacto que está teniendo en las mujeres y las diversidades, y a partir de ahí se le hizo un llamado, ¿no?, al Estado Nacional a que cumpla con las leyes y los compromisos internacionales que asumió. Recordemos que hay los compromisos con estos organismos para prevenir y atender la violencia de género tienen rango constitucional en Argentina. Totalmente. ¿no? Agus, Entonces, sí, perdón. sí. No, termina aquí. No, que quiero decir que esto no es una cuestión únicamente de voluntad política, de que quien esté en el gobierno pueda o no decidir hacerlo. Acá lo que se está incumpliendo con nuestras leyes. Agus, en el 2023, en la Conferencia de la Mujer que se realizó en Buenos Aires, con el Acuerdo de Buenos Aires, se puso mucho el foco en lo que es cuidados y apoyos y obviamente tiene estrecha vinculación, ¿no?, con situaciones de violencia y con atender a situaciones de violencia. ¿Cómo ves? No sé, en ese momento veíamos con mucha alegría que se avance en este tema. ¿Cómo ves la situación actual en relación a la posibilidad de implementar apoyos y cuidados y la respuesta del Estado frente a esto? Bueno, creo que también en ese sentido hemos retrocedido mucho y en un momento que habíamos logrado llegar a tener hasta incluso un proyecto, ¿no? Un proyecto de cuidar en igualdad para tener un sistema integral de cuidados. Hoy la verdad es que es un tema que no está, no está siendo considerado en clara, como bien decís, en clara desventaja de las mujeres que dedican el doble de su tiempo a cuidar. ¿Y esto cómo se relaciona con la violencia? Bueno, la mayoría de las mujeres que hoy por hoy se está acercando a organismos públicos a buscar ayuda, tiene hijos e hijas a su cargo. Y esos niños también están siendo víctimas de violencia, también están sufriendo esa situación en sus casas, también quedan atrapados. Entonces, te lo resumo con un poco de peronismo: independencia económica, soberanía política. Totalmente, sin independencia económica, esas mujeres y es sus muy familias difícil, quedan claro, atrapadas. están atrapadas realmente. Te hago una pregunta, porque ya sabemos todo lo que está mal, te hago una pregunta, ya hemos hablado de todo lo que no, lo que se intenta y no funciona. Aquellos países que efectivamente lograron bajar este número, que sigue estable en nuestro país, a pesar de que el tema hoy existe y se puede nombrar, y a pesar de que hoy, este año particularmente, esté desfinanciado, ¿qué políticas implementaron? ¿Qué otra cosa novedosa podríamos hacer para que esto funcione? Bueno, deberíamos poder construir una respuesta más integral, ¿no?, a las víctimas de violencia. ¿A qué me refiero con integral? Atender las distintas desigualdades que hacen que estas mujeres y diversidades no puedan salir del hogar violento. Necesitamos políticas de vivienda. Claro. Esto es indispensable. Hay muchos países que le garantizan el acceso a una vivienda a las personas que están en situación de violencia, porque es la única forma de que puedan salir de ese vínculo violento y no quedar en la calle. Eso es clave y es uno de los grandes problemas hoy por hoy en la Argentina. Digo, a cualquiera le cuesta alquilar, ¿no? Imaginemos una situación de vulnerabilidad por violencia. Políticas de empleabilidad. Las mujeres, como bien decía, sin independencia económica, no hay manera de que se pueda romper el círculo de la violencia si dependemos del agresor para subsistir. Entonces, políticas que garanticen el acceso al empleo, pero que también garanticen que ese empleo sea de calidad. Las mujeres estamos sobrerepresentadas ni hablar en las tasas de desocupación, pero también cuando miramos los índices de la población subocupada, precariedad, de la población que trabaja en la informalidad, ¿no? Entonces, necesitamos empleo de calidad. Servicios de salud mental. Las mujeres que sufren violencia y sus hijos no tienen acceso a ningún tipo de contención psicosocial. Es muy difícil romper un vínculo de violencia que te humilló, que te sacó la autoestima, que te sacó la fuerza, la energía, si vos no podés trabajar sobre ese daño psicológico. Y el acceso a la justicia, que en Argentina es una deuda histórica también. La justicia revictimiza muchísimo. Entonces se sigue dando un mensaje de mucha impunidad a los agresores. La mayoría de las mujeres que viven violencia no se acercan a denunciar. Y muchas no es porque no saben que tienen derecho a denunciar.
es porque saben que abrir esa puerta muchas veces es un camino largo, muy tedioso, difícil. agobiante. Y que no termina de dar Sí, respuesta a la desde ya. situación. Bueno, esas van a ser nuestras banderas, nuestras próximas banderas, espero, Agustina. Sí. Y por reducir las brechas de género. Como decía Vero antes, hay que trabajar para que haya una distribución más equitativa de los cuidados. Eso es fundamental, es una de las bases de las desigualdades. Bueno, ahora que están preocupados por la natalidad, por ahí se ponen un poco las pilas con eso. Sí, qué insistidores que están con ese tema realmente. Pero bueno, es para un muchísimo. programa entero, ese Sí, lo hacemos otro día. Sobre todo porque el contrasentido es tan tremendo. Es fabuloso. De que la preocupación venga de qué no gente que no quieren tiene ser hijos, ejemplo, claro. por favor? Los No. perros no son hijos. No, y mientras están desfinanciando al Garrahan, que se supone También, que curan a los claro. pibes y a las Y pibas. ni te cuento si tenés un hijo con discapacidad. No, bueno. Bueno, Agustina, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Por Saludos. favor, buenas tardes. Agustina Rossi es investigadora del área de políticas de ELA y especialista en violencias por motivos de género. Nos contaba un poquito cuál es la situación. También me parece interesante saber qué tenemos que reclamar, qué tenemos que pedir, por qué estamos luchando hacia el futuro. Ya sabemos todo lo que está mal, ya sabemos cómo estamos ahora en este momento y esta estadística que sigue lamentablemente estable. Con todo lo que hay detrás, porque lo que se ve, lo que se puede contabilizar son las mujeres muertas y atrás de eso hay mucho sufrimiento durante muchísimos años de muchas familias, pero también tener en claro cuál es nuestro objetivo hacia el futuro. Vamos a una tanda y continuamos. Uno, dos. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, Nada mejor que Harpic. Polenta. ¿Pobre? Pobre el que no la probó nunca. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto pronta. Pobre quien se la pierda. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de bandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 699 pesos. Telecentro, conectando con vos. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que
que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Continuamos aquí en Soy Casta en vivo por Bravo TV en este día de revuelo en las inmediaciones del Congreso. Adentro y afuera del Congreso hubo quórum efectivamente para una sesión que se plantea bastante complicada para el Gobierno Nacional, donde se van a hablar de temas relacionados con el presupuesto, con la emergencia, con este reclamo que hacen los jubilados, con el reclamo que hacen las personas del área de discapacidad, donde vamos a ver, y mañana seguramente vas a poder ver compilados los discursos de todos aquellos que participaron. Va a ser muy larga la sesión, la votación yo creo que va a ser a la madrugada, con lo cual nos enteraremos mañana, a menos que sean muy fanáticos y quieran ver toda la noche, nos enteraremos mañana con la tapa de los diarios cuál fue el resultado de esta mega sesión. Pero lo cierto es que hay muchos reclamos, muchos muy genuinos y muy indiscutibles desde lo humano, desde lo real, no así desde el Excel o desde una perspectiva en la cual solo tiene que cerrar la política de déficit cero. Y quiero volver a esto, quiero volver a varias cuestiones relacionadas con esto. Primero porque yo empiezo a sospechar, y esto es una sospecha personal, es algo que les contaba al principio del programa, que ya no solo tiene que ver con el déficit cero para que una vez que logremos esta meta el país se recomponga y todos aquellos que sufrieron y aportaron y apostaron a este cambio tengan lo que efectivamente se merecen en algún momento, sino que es un proyecto más profundo de desmantelamiento del Estado y que nunca va a llegar esa justicia que tanto están esperando. Esta es mi sospecha a partir de ahora, ¿no? Que es un plan un poquito más macabro, más oscuro y más profundo y menos, bueno, es macabro, menos transparente, ¿no? Es digo, no, mira, cuando tengamos el déficit cero, ahí sí vamos a empezar a repartir. Pero no bueno, hay, me no parece hay, que el momento de repartir no va a llegar. No hay tal, no hay tal objetivo, no es el déficit cero, ya todos nos dimos cuenta de eso. Es beneficiar a unos pocos. Es evidente, no están acumulados, o sea, no vamos a ponernos a hablar ahora de economía, pero digamos, no se están acumulando reservas. Ahora el Fondo Monetario que tenía que venir este mes lo estira para ver si se están haciendo los deberes, si están cumpliendo las metas. Es evidente que como no se están cumpliendo, alargan un poquito más y recién el próximo mes van a venir para no tener que venir a retarlo. O sea, está claro que esto no va a funcionar, que esto ya lo vivimos. Lo que sí me parece es que lo que está pasando hoy en el Congreso, que está bueno decirlo, es que hubo quórum. Sí. Eso es interesante. ¿Quiénes fueron los que dieron quórum, más allá de los habituales, claramente? Ahí lo tuvimos al gobernador de Córdoba, Martín Chanllora, que instruyó. Siempre hay como una especie de toma y daca, ¿no? En esto, digamos, hay muchos, por ejemplo, en Santiago del Estero también, tienen 4 o 5 diputados, entonces te dice, te bajo 3, te dejo afuera 2. Hay como esas cosas, sí, como si fuese un cajón de soda, ¿viste? Y que recordemos que ayer hubo una reunión de gobernadores y eso daba un poco de miedo en relación a qué postura iban a tomar algunos diputados. Sí, pero están recalientes, vamos a decirlo así, sin ningún tipo de eufemismo. Están bastante calientes los gobernadores. Y yo quiero volver y esto tiene mucho costo.
lo que se quiero está volver a tratando lo que hoy. está decían charlando hoy. antes, chicas, que al panorama este desolador que planteaban ustedes, yo quiero aportar también lo que se está haciendo en relación a la producción, a la industria, a la economía, ¿no? A la producción de nuestro país, que eso nos hace pensar que no hay nada constructivo detrás de este proyecto, ¿no? Como vos decías, Carmen, abono a tu teoría pesimista, pero realmente eso también me hace pensar que no es, bueno, aguantate por un tiempo, haz este sacrificio y después va a venir algo mejor. Porque si no, estimularíamos la producción, el comercio, la industria. ¿Sabes qué pensaba en relación a eso? Uno pasa desapercibido en el lenguaje cómo se definen las cosas, ¿no? Por ejemplo, está la economía real, que es una panadería, un kiosco, una fábrica de bicicletas, y la financiera, que es la timba, que es apostar a cuánto van a estar las acciones y generar intereses a través de plata generando más plata, que no tiene una conexión directa, o por lo menos cada vez menos, porque debería tenerla, con la economía real, ¿no? Y cómo esa burbuja, cuando se despega mucho de la realidad, explota, que pasó en un montón de países. Digo, no hace falta, no es que yo sea especialista en economía, pero lo sabe cualquiera. Y cómo se está abandonando por parte de este gobierno, de las políticas concretas de este gobierno, la economía real, la producción real de cosas, y cómo este objetivo de conseguir productos de mejor calidad al menor precio posible, en teoría puede sonar una idea espectacular y brillante. Yo quiero comprar las mejores cosas al precio más barato posible, sin tener en cuenta que eso destruye la industria nacional. Pero además tampoco está pasando, Carmen. Bueno, además no está pasando. ¿Por qué no está pasando? Porque nos estamos comiendo Sí. el verso de que con las importaciones, no sé qué, van Pero a lo que bajar. es- lo que es- Importamos peras de no sé dónde, manzanas de Sí. no sé dónde, cuando nosotros somos productores acá. Bueno, de lácteos ni hablar, así está en la industria láctea, con la empresa Verónica, por ejemplo, Sí. a punto de quebrar, y otras tantas más. Pero además no están bajando los precios. No, Eso no no están está bajando los provocando que precios, bajen los precios. Pero sí está pasando que la materia prima y los costos de producir son tan altos que la gente no produce. Entonces, no nos bajan los precios, la gente no produce internamente Sí, y eso bueno, está y claro. eso es caótico. Algunas personas empezaron a comprar afuera. Ahora, con esta cosa de que te traen, estamos hablando de gente muy pudiente, Bueno, ¿no? Que te claro. traen a tu casa la Pero el campera, día a día es difícil. Bueno, Yo creo que empezamos está- a ver esta fractura clara de la sociedad. Sí, que ya la vimos. Quiero decir algo más, digamos, en relación a cómo están avanzando con la motosierra por todos lados. Que empiezan a verse cosas, digamos, que empieza a ver... a ver, lo voy a decir de esta manera. Estamos viendo... Quedó a ver, lo voy a porque decir lo voy a decir- delicadamente. lo voy a cómo decir lo de digo. esta- A ver, por ejemplo, delicadamente, Gaby. Vos que podés. hoy estaban también ahí en la marcha, digamos, los trabajadores del INTA. Atención con lo que está pasando, porque se juntó la mesa de enlace, o sea, lo fueron a retar al gobierno, Sí. La mesa de enlace, cuando hablamos de la mesa de enlace, hablamos de la sociedad rural, Sí. hablamos de la CRA, hablamos de la Porque no Federación hay negocios Agraria. rentables, ni el Le- campo es rentable le en este están momento. diciendo Claro. al gobierno, che, no me desmanteles el INTA. A este nivel estamos llegando. Porque evidentemente para esta gente Bueno, que el son INTA brutos, regula además, semillas, son brutos, regula son- pesticidas, el SENASA No, regula pero- vacunas, no, hace pero a la además exportación, a la ayudan, producción. digamos, el INTA es un organismo que ayuda mucho al campo, digamos, a mejorar, digamos, en su Tecnologías, producción, claro. en las cuestiones tecnológicas. Lo que digo es, están avanzando con la motosierra en lugares que ya a los poderosos, como por ejemplo la gente del campo, la sociedad rural argentina, no les está gustando. Entonces digo, capaz que esto hace que de alguna manera empiecen a frenar un poco, o no, porque viste que Milei no tiene marcha atrás. Bueno, no sé, tiene marcha te atrás. dije, lo del Garrahan para mí fue un tope. No tiene marcha atrás. Bueno, podemos avanzar con el tema del Garrahan también y ver todas esas. Quiero discusiones. volver al tema del Congreso, de esta Sí. sesión que se está haciendo, bueno. porque quiero decir dos cosas en relación a esto. La primera es que nunca tan al desnudo la manera en la que nuestros representantes tratan nuestros temas de interés y nuestras prioridades. ¿Qué quiero decir con esto? Así como contaba Gaby recién, resulta que se va a tratar un tema que puede ser importante y vital para toda la sociedad, como por ejemplo las jubilaciones o el Garrahan. ¿Qué dicen los diputados? ¿Qué dicen los gobernadores? Bueno, ¿y vos qué me vas a dar? ¿Y para mí qué hay?
bueno, te mando o no te mando a mis diputados. Dejaron de importar, ya obscenamente, digamos, los temarios, los temas. Bueno, te voy a dar algo, podés mandar tus diputados, pero si me sacás libra, no me toques corrupción, entonces podemos hablar de jubilados. Es un toma y daca con lo que a nosotros nos interesa, con nuestras prioridades, con nuestras urgencias. Eso se vio al inicio de la Pero que de la fue siempre, a sesión. ver, esto siempre fue así. Dos horas Claro. hablando de la comisión de investigación de Libra. Pero lo que digo es, más de 2 horas. Y peleándose entre ellos, y si el reglamento de la Cámara, y si usted me dijo, y si yo le dije, e incluso burlándose con los nombres de Carroña. Le dijeron a Carreño, varias veces un diputado le dijo Carroña. ¿Es necesario? Bueno, pero yo creo que está muy bien que esto esté al desnudo, que esté de cara a la sociedad. Sí, claro. El Congreso no funciona así ahora, ¿eh? No es por este gobierno que funciona así. Funciona así hace mucho. Y por eso también los legisladores, los representantes, se alejaron muchísimo de la sociedad. Cuando los gobernadores usan a sus legisladores como moneda de cambio para generar algún beneficio, mejor o peor para su provincia, sin pensar en la nación. Uno manda a sus representantes porque la nación funciona en su conjunto, no funciona en tu provincia solamente. Y cuando vos crees que hay un reclamo justo, no podés ir a negociar ese reclamo justo en función de lo que te van a dar o no te van a dar a vos para tu provincia. Y esto viene siendo así hace mucho, y me parece que venía siendo así de espaldas a la sociedad, y que hoy está de frente y que está planteado. Y tanto es así que voy a traer como ejemplo algo que pasó en el día de ayer, que es la discusión de Julia Santillán, esta diputada libertaria, que tuvo un entredicho en una entrevista en televisión, cuando se equivocó a la hora de discutir con los residentes del Garrahan, hablando de la canasta básica alimentaria. La residente le decía que ella no podía alquilar, que no le alcanza con 800.000 pesos, son 790, no importa, 800.000 pesos. Y la diputada le dice, pero yo acá tengo la canasta básica, son 360.000 pesos. Entonces yo al principio pensé, bueno, hablemos de esto, hablemos de la canasta básica, qué compone la canasta básica, no sé qué. Uno cuando piensa periodísticamente qué va a aportarle a los que están mirando del otro lado. Y después lo pensé mejor y digo, no importa lo que tiene la canasta básica. Ningún diputado con 2 dedos de frente puede decir que una persona puede vivir y alquilar con 360.000 pesos. Peor, una familia. Está tan peor, fuera de una la familia. realidad. Sí, Una además le familia. dijo que era para cuatro personas. Claro. O sea, entrar en el ¿en detalle. qué mundo tenés que estar? Esa es, me parece que es por ahí. ¿De qué planeta viniste? ¿En qué mundo a lo Maradona? tenés que estar tan desconectada de la realidad, tan desconectada del día a día de la Argentina, que podés pensar que una familia de 4 personas puede vivir con 360.000 pesos? No hay forma. Tenés toda la razón. ¿Qué nos vamos a poner a ver, digamos, qué es lo de la canasta básica total, la canasta básica de alimentos? Me planteé hoy el programa, uno dice, bueno, uno piensa a la mañana, la actualidad, los temas que venían, qué sé yo. Y este fue un tema que la verdad se debatió muchísimo hoy, por lo menos en los medios de comunicación. Entonces, bueno, desglosemos la canasta, por qué la canasta quedó vieja, a qué representa este número, si tiene suficientemente bien representado servicios como internet, como telefonía, si es con alquiler o sin alquiler. Digo, no hay nada que discutir. Así no incluyera nada, no hay forma de que te pase por la mente, ¿entendés? Que vos cites este número del INDEC como verdadero y decirle a una persona, a una o a 4, que pueden vivir con 360.000 pesos. Y lo traigo a colación en este momento porque estamos hablando de cómo funciona el Congreso, de cuáles son nuestros diputados. Nosotros tenemos representantes que están votando nuestras leyes y nuestro futuro, que creen que vos vas a vivir con 360.000 pesos. Y que además 800.000 pesos es un sueldo digno para un médico. Y que si no, se tendría que haber dedicado a otra cosa. Digo, es tan fácil como pensar que una persona puede vivir un mes con 90.000 pesos. Digo, si haces la división es muy fácil, es una pavada la cuenta que acabo de hacer, pero pensar que una persona puede vivir con 90.000 pesos, y lo peligroso es que, tal como vos decías recién, toman decisiones sobre la base de vivir en las nubes. Para mí no hay que hacer ninguna cuenta. No es que es que es verdad, pero no necesitas afrontar el número con racionalidad. Con escucharlo sencillamente al azar, con leerlo al azar, alcanza para no querer nombrarlo. Después podemos discutir, digo, el INDEC mide esto, es el mismo INDEC que medía hace 3 años, 4 años, 5 años, no tiene que ver con los gobiernos. Claramente el INDEC está midiendo cualquier cosa. Ese es uno de los números oficiales de la canasta básica para una sola persona, no es la de 4 personas.
Pero todos esos detalles numéricos, y buscar desglosar esta cosa, pasa por alto para mí lo más serio y lo más grave, que es que un representante, una persona que tiene asesores para informarse, que le puede preguntar a sus asesores, che, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto gastan? ¿Cuánto vale un alquiler? ¿Entendés? Puede afirmar a viva voz, discutiendo en un reclamo salarial, que una persona o que una familia puede vivir con 360.000 pesos. Y porque parece no tener consecuencias, ¿no? Decir cualquier cosa, sin chequear la información, sin asesorarse, ¿no? Bueno, sin estar conectado con la realidad, que me parece que es lo más complicado. Vamos a una tanda y seguimos conversando. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la cofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y chococofre de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos
Y solo Espadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Espadol, protección que te acompaña. Continuamos aquí en vivo en Soy Casta. Hablamos hace un ratito de lo que decía Julia Santillán en un programa de televisión respecto de la canasta básica. Y es una información que le había pasado por X, por la red social, Lilia Lemoine en el momento, y ahí se subieron todos, también se subió al presidente, para entender un poco más qué es lo que piensa este gobierno de los estudiantes de medicina. Tenemos unos dichos de Lilia. Si no te alcanza con lo que estudias, no deberías estudiar eso. No, a ver, yo estudié algo que a mí me permitía tener una salida laboral rápida y donde yo podía ganar dinero para ayudar a mi familia. Yo entiendo que vos tengas sueños y que vos quieras estudiar lo que a vos te gusta. Yo estudié efectos especiales recién a los 28 años, no a los 18. A los 18 tenía que ayudar a mi familia. Y si vos podés no trabajar y estudiar medicina, me parece fantástico, pero si vos, mientras estás estudiando, no te das cuenta que los médicos están mal desde antes, porque esto no es nuevo, digamos, ¿no? Entonces, no es un problema que causó este gobierno y la salud pública necesita mejorar desde cuánto tiempo. Es decir, es público, mientras seas estatal no va a estar muy bien, que digamos. Bueno, dice y se desdice un poco también, ¿no? Porque los médicos estuvieron mal siempre, mientras se no sé qué, pero básicamente dice, ¿a quién se le ocurre estudiar medicina en este país? No, ¿por qué vas a estudiar medicina? ¿No? ¿Quién se da el lujo de estudiar medicina en este país donde podés hacer un curso para salir adelante? Y es exactamente calcado el argumento que veíamos de un fragmentito que pasamos esta semana de Paca Paca, donde lo importante es ser productivo, es una salida laboral rápida y fácil. Hacete una carrerita corta. Una carrerita. Pero que además, para mí encubre la mentira de que esto efectivamente funcione así. De que cualquiera que hace un curso de 2 meses, 3 meses, 8 meses, tiene una salida laboral fácil y exitosa y que en todo caso después podrá dedicarse a lo que más le guste. Y además la importancia que tiene para un país tener profesionales de calidad, como por ejemplo los médicos, ¿no es cierto? O sea, que tienen que estudiar muchos años, ¿no? No hay manera de hacer una carrera corta en medicina. No, pero bueno, es un lujo que se dan algunas personas, ser médico, que claramente no quieren vivir de eso o no deberían aspirar a vivir de la medicina. Esto decía Lila Lemoine. Sí, quiero volver al tema que es más importante que esta señora que está poniendo, bueno, estas cuestiones ahí medio raras, que los médicos residentes del Garraham, saben ustedes que hoy recibieron un mail en el que se hablaba de que iban a seguir las negociaciones, que siempre y cuando levantaran las medidas de fuerza. Claro, escuchaba hoy algunos dirigentes, digamos, de organizaciones de ellos, los residentes no están agremiados. Y que decían que estaban bastante asustados porque, bueno, ellos están, digamos, haciendo esa residencia, muchos están en el último año, esto es una especialización en pediatría, o en diferentes especializaciones que hacen, entonces que, bueno, estaban con temor a que de alguna manera estas amenazas se cumplieran, por lo que levantaron el paro, lo levantaron. De todas formas, el conflicto sigue con el resto del personal de la salud. Entendamos que ahí digamos, una gran parte, digamos, de todas las trabajadoras y las trabajadores del Garraham que están agremiados y los residentes no. Bueno, los residentes levantan el paro, ahora la medida de fuerza sigue y además hay que recordar lo que decía Rodolfo Aguiar, ¿no? Hoy, después de esta reunión y mientras estaba haciendo la manifestación, que van hacia un paro nacional de ATE en función de la magra respuesta que tuvieron en la reunión. Una manera de continuar el paro y cuidar a los residentes también, ¿no? De continuar con el reclamo. Y recordemos también que en el Congreso lo que se iba a debatir es la emergencia en pediatría y el emplazamiento a las comisiones de presupuesto a cargo de Expert y de familia a cargo de Roxana Reyes.
Chicas, muchísimas gracias. Ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar mañana, si les parece bien. Le doy la bienvenida al señor Juan Di Natale. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carmela. ¿Cómo estás vos? Muy bien, acá andamos. Excelente, porque la gente se ha podido manifestar en paz. Claro. No hubo incidentes hasta el momento. Claro que sí. La verdad que fue una jornada histórica. Vamos a estar, por supuesto, hablando mucho de esto y de lo que sucede también dentro del Congreso de la Nación, ¿no? Porque también se produjeron tal vez algunas situaciones inesperadas, ¿no? Sí, va a ser largo y en esta nueva modalidad de chicana que nada, que roza la falta de respeto, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa y cuánto dura esto. Estaba teniendo acá una conversación que no puedo reproducir. Ay, pero son las que más me interesan, Sí, pero bueno, Juan. te lo tengo que contar en privado porque son cosas que no se dicen. no, Cosas que bueno. no se dicen, pero revisando el pasado de algunas figuras que estuvimos viendo hace muy poco. Sí. Bueno, sobre Lilia te puedo decir. Lilia Lemoyne, antes Sí. de ser diputada, podés verla en una película de Capanga, del grupo Capanga Todoterreno, haciendo de Araceli González. Vos me dirás, ¿cómo es que hace de Araceli González si no se parecen? Bueno, porque en realidad está encapuchada porque secuestran a Araceli González en la película y la que está encapuchada es Lilia Lemoyne. O sea, su gran actuación es encapuchada. Exactamente. Qué mala suerte. Y la tenés también en la portada de un disco de Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca, un disco solista llamado Infierrock. Hay una mujer alada en la tapa de ese álbum. Es Lilia Lemoyne, pelirroja. Mirá qué bien, mirá cuántos otros trabajos ha tenido Lilia, ¿Vos así como viste? dijo, antes de poder elegir lo que a ella le gustaba. Fue buscando, ahora por suerte encontró lo que le gusta, que es ser diputada y cobrar ¿cuánto? 4 palos. Ahora ¿cuánto? sí, cuatro palos y piquitos, sí, Ok, sí. Está bien. Qué lindo número, Juan. Qué lindo número, qué hermoso. Y sí, teniendo en cuenta además que la canasta básica está en un poquito más de 300.000 pesos, Imagínate. podés comer un montón. Imagínate, una claro. pileta llena de comida. Espléndido. Y todo para 4 personas. Claro. Dios mío, estamos siendo sarcásticos. Te digo a vos que estás viendo en este momento Bravo TV, por las dudas, no te